Nora Ariadna Pérez Castellanos y soy catedrática CONACYT, asignada al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y les voy a hacer la presentación con el título El devenir histórico de una dama, imagen y tecnología de una obra del Museo Nacional de Historia. Este estudio desarrolla el análisis iconográfico, estilístico y material de la obra Dama con rebozo, atribuida a Juan Rodríguez Juárez, obra emblemática de las colecciones del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, y muestra representativa del retrato femenino en época novohispana. La figura retratada en esta pintura, cuya identidad desconocemos por falta de cartelas y de información acerca tanto de la fecha de ejecución como del autor, presenta indumentarias características de las representaciones de las mujeres españolas de las pinturas de castas. Y como se observa en la mayoría de los retratos realizados entre los siglos XVII y XVIII, una afirmación de la personalidad y del nivel sociocultural del sujeto retratado por medio de los elementos vestuarios y de los objetos emblemáticos que éste muestra al espectador. Los elementos iconográficos de la dama con rebozo se relacionarán con los materiales utilizados por el artista y en función de la lectura de los datos ofrecidos por el análisis científico, se evaluarán las técnicas que el autor utilizó, para que, a razón de la satisfacción de los intereses autorrepresentativos del sujeto retratado, los detalles figurativos más importantes de la composición sobresalieran. A través del análisis de las características iconográficas más relevantes de la obra, se presentarán además algunas hipótesis relativas a la extracción étnica y familiar de la dama retratada, para insertar estas deducciones en el contexto sociocultural, productivo y comercial del entorno en el que se produjo la obra. La dama con rebozo fue seleccionada dentro del proyecto Caracterización de materiales y técnicas en la pintura del Museo Nacional de Historia, con la finalidad de conocer con detalle la materialidad de esta pintura, que presenta un número de incógnitas que solo estudios complementarios de índole tanto científico como históricos podrían solucionar. El análisis material de la obra, realizado por el Laboratorio Códice de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, en conjunto con el Taller de Restauración del Museo del Castillo, ambos de Lina, inició con el registro de la imagen con distintas luces, el análisis de microscopía óptica de superficie y sucesivamente se complementó la información con técnicas de caracterización espectroscópica y el análisis colorimétrica de la paleta identificada en la obra. La interpretación de los resultados obtenidos por cada técnica espectroscópica se realizó por medio de su comparación con las bases de datos de los minerales, colorantes y materiales de conservación disponibles, así como con la información histórica relativa al uso de materiales pictóricos en los siglos XVII y XVIII, para poder definir la composición química de los pigmentos y los aglutinantes utilizados por el artista en la producción de la obra. Con esta metodología se llegó a entender la manera en que el artista se sirvió de los materiales a su disposición y cómo los utilizó en la creación de la obra. De tal manera se pudieron determinar las características técnicas generales de la pintura. El lienzo fue preparado con una pasta compuesta por una mezcla de blanco de España y albayalde, a la cual fue sobrepuesta una imprimatura formada con pigmentos de rojo de hierro. Mediante mezclas de colores, el artista logró crear una gama de 15 tonos diferentes con una paleta de materiales reducida. Estos tonos fueron obtenidos mediante mezcla en paleta o en lienzo y por sobreposición de capas. En los análisis se comprobó la presencia de aceite de linaza, confirmando que se utilizó una técnica al óleo. Y en los bordes del lienzo, las observaciones con luz ultravioleta detectaron distintos puntos de repintes. A continuación, se presentarán los más relevantes elementos iconográficos de la obra, junto con las técnicas y materiales de los cuales el autor se valió para representarlos. El rebozo es el elemento más complejo de la pintura y presenta el mayor número de sobreposiciones de capas pictóricas que el artista utilizó para representar la cualidad del tejido y sus características decorativas. Por medio de las imágenes de microscopía óptica y de su correlación con los análisis espectroscópicos, se pudo llegar a una hipótesis relativa a la estratigrafía de este elemento. Los análisis mostraron que, en el caso de las franjas azules, el artista mezcló dos tipos de pigmento, la azurita para los oscuros y el esmalte de cobalto para los claros. Esto para representar el gradual esfumado de las sombras relacionadas con los volúmenes del tejido. Las luces de las franjas rojas, al contrario, fueron añadidas sucesivamente, con veladuras de pigmento rojo de hierro. Las transparencias debidas a las sobreposiciones de las franjas de color rojo y azules se obtuvieron con veladuras de rojo sobre azul y de esmalte de cobalto sobre rojo.
mientras la volumetría y los característicos efectos de luz del tejido de seda fueron pintados con veladuras finales de sombra tostada y de albayalde. El rebozo fue una de las indumentarias más características de las mujeres novohispanas, sin distinciones de clase, al menos desde el siglo XVII. En la pintura de castas, su uso es común entre las mujeres españolas, mestizas, moriscas, indias y mulatas. Se puede apreciar en la diapositiva como tanto el estilo y el decorado del rebozo, así como la manera de usarlo, fueron todos elementos indicativos de su estatus socioétnico. La popularidad de esta prenda, bajo la presión de los continuos contactos con la costa andaluza y los mercados orientales vinculados por medio de la nao de China, creció considerablemente durante el siglo XVIII, hasta convertir a la Ciudad de México en uno de los principales centros de producción de la Nueva España. El brillo del rebozo pintado indica que su materia prima es la seda, cuyo uso en la producción de ropa, vinculada a la importación desde el mercado oriental, creció en el territorio novohispano del siglo XVIII hasta empujar al virreinato borbónico a impartir leyes para la reducción de su uso, al menos dentro de las clases menos acomodadas. El procesamiento de la seda del rebozo pintado responde a la técnica de los rebozos lisos, característicos del contexto productivo novohispano. Respecto a las indumentarias de casta, el rebozo usado por la dama se distingue por su técnica decorativa y gama de colores, el rojo y el azul, los cuales eran obtenidos por el añil y por la cochinilla, típicamente utilizados para teñir los huipiles indígenas. Considerando por un lado la preciosidad del material y de su procesamiento, así como el estilo decorativo vinculado con la tradición vestuaria prehispánica, es posible resaltar una discrepancia a través de la cual el autor de la obra posiblemente quería transmitir tanto la sobriedad moral e intelectual del sujeto retratado, fiel a los valores culturales de su país, como un cierto grado de refinamiento cultural. Por medio de la exhibición de esta prenda en el contexto del retrato, emerge además la voluntad de enfatizar el respeto por los principios morales, tanto sociales como de género, que la figura femenina retratada debía expresar en un contexto público, y más en específico en un entorno social que valoraba la lealtad a los valores culturales autóctonos propios del contexto colonial. El artista logró la construcción de los efectos plásticos de la pañoleta y de las decoraciones de hilos plateados del bordado por medio de una sobreposición de capas pictóricas sobre el fondo de imprimatura rojo oscuro. Utilizando este fondo como color de base, los efectos de luz, sombra y textura de este elemento se lograron por medio del recurso a otras dos tonalidades de rojo que se identificaron como rojo de hierro para las sombras y de cinabrio mezclado con albayalde para las luces. Los sutiles y puntuales efectos de luz y sombra que el artista creó por medio de estas dos tonalidades, atestiguan un alto grado de pericia técnica, por medio de la cual se tradujeron con gran realismo los efectos translúcidos y los volúmenes del brocado. Los hilos de plata que decoran el paño fueron pintados con pigmento azurita, sobreponiéndole sucesivamente unos toques de blanco albayalde para los efectos de brillantez material. El pintor se valió además de una técnica casi puntillista, aplicando el blanco en pasta espesa para crear fuertes puntos de luz. Este mismo recurso técnico se encuentra también en la realización de la mantilla de organza que recubre la parte superior de la cabeza de la dama y los encajes de la vestimenta. El uso de paños para cubrirse la cabeza en época medieval se extendió entre las mujeres peninsulares como un signo de virtud y humildad, así como en cumplimiento de las normas de comportamiento dictadas por la moral católica. El uso generalizado del tocado se mantuvo vivo en el sur del país ibérico hasta finales del siglo XVII. El tejido del tocado, usado por la dama con rebozo, fue conocido en la Nueva España del siglo XVIII como brocado de China o más en general paño de China, siendo las piezas más valoradas las importadas por los centros productivos ubicados en Cantón y Pekín. En el caso del retrato de la dama, podemos evidenciar tanto el mensaje de refinamiento cosmopolita, relacionado al origen de un modelo vinculado con un circuito de comercio internacional, como el estricto respeto expresado por su medio de las normas morales relacionadas con la diferenciación de género. El uso de una mantilla de encaje de organza, con la cual la dama recubrió la parte superior del pañuelo, refuerza el valor moral religioso de este atuendo, condensando en la figura retratada los elementos característicos del ideal femenino de la época como educadora y anfitriona. La presencia de la cajita de rapé en la pintura es importante para fundamentar la hipótesis relativa a la extracción criolla de la mujer retratada, porque dentro de ella se quisieron exhibir, justo en el área central de la pintura, tres elementos iconográficos típicos de la cultura social y material del mundo novohispano: el oro, el tabaco y el matrimonio indígena,
Estos elementos de exaltación de las especificidades regionalistas fueron modelos adoptados por los pintores novohispanos del siglo XVIII para valorar el carácter autóctono y las riquezas de su país. Por lo tanto, en el caso de este retrato, es posible reconocer la voluntad de marcar el orgullo, expresado por la dama, de pertenecer a la sociedad novohispana, reconociendo sus valores tanto culturales como materiales. Las cajitas de rapé fueron uno de los objetos de arte aplicado más apreciados por el público femenino de la época barroca. Es probable, juzgando por la imagen, que la cajita de la pintura fuera utilizada como un contenedor de tabaco en polvo. El uso del rapé fue común entre las mujeres novohispanas de todas las clases sociales y el tabaco puede considerarse como uno de los símbolos más poderosos en el exaltar la industria y la cultura novohispanas. La decoración en bajorrelieve de la cajita de rapé responde a la técnica del bombado, cuyo modelo de producción de referencia en el siglo XVIII provenía de la industria parisina, mientras que la representación a esmalte del desposorio de indios resulta peculiar del ambiente novohispano. Por lo tanto, es posible que este objeto se hubiera producido en Europa para ser posteriormente decorado en Nueva España. La habilidad técnica del autor en las miniaturas se hace patente en la escena de la boda indígena pintada al interior de la cajita. Los personajes representados en ella fueron realizados con gran detalle, lo cual no es evidente a simple vista debido a su tamaño reducido. Para observarlos en detalle se realizó microscopía óptica de superficie. La técnica miniata empleada por el artista tuvo que responder a la necesidad de que la representación de la boda indígena jugaba un papel de coprotagonista en relación con el retrato de la dama. El valor simbólico en la representación del desposorio de indios debe buscarse en la relación entre este sacramento y la sociedad novohispana del siglo XVIII, caracterizada por la inquietud respecto al valor del matrimonio, siendo este al mismo tiempo el principal instrumento de ascenso social, así como fuente de preocupación para las autoridades peninsulares. En el éxito del desposorio de indios como tema pictórico en territorio novohispano, se puede reconocer tanto la influencia de los estilos decorativos orientales como fueron los biombos decorados, así como por el impulso recibido del ambiente europeo con su curiosidad para las representaciones exóticas. La exhibición de los padrinos españoles como garantes de la ceremonia tenía la función de reforzar la idea de una sociedad armoniosa y del respeto ortodoxo con el cual la colonia novohispana aceptaba las regulaciones expresadas por las autoridades civiles y religiosas de la península española. El valor propagandístico de estas representaciones se hace patente considerando que la existencia de estos tipos de vínculos entre españoles e indígenas se contradice por las evidencias documentales, siendo que en los registros parroquiales de la Ciudad de México de los siglos XVII y XVIII no se hace mención del origen étnico de los padrinos de parejas que no fueran españolas. La exquisita gestualidad con la cual la dama presenta el objeto al espectador obtiene el efecto de resaltar la ambigüedad y complejidad de las intenciones alusivas de la obra, subrayando, junto con el respeto de los sacramentos católicos, el aire de complacencia intelectual con el que la figura retratada tenía que relacionarse con la temática de la boda indígena en cuanto a fenómeno de casta. El colorido de la encarnación está compuesto por una mezcla de rojo de hierro, amarillo de hierro y albayalde. Las micrografías evidencian los rápidos trazos de las pinceladas que dejaron estratos de color muy sutiles y discontinuos, entre los cuales emerge el rojo de la imprimatura, utilizado como color de base de la piel. La velocidad de ejecución y la sencillez estratigráfica demuestran cómo los rasgos individuales de la dama fueron tratados como elementos de menor importancia. En el uso del color rojo de la imprimatura como base del encarnado, se reconoce además el recurso a la técnica ejecutoria encontrada en la serie de pintura de castas, pintada por Juan Patricio Morlete Ruiz en 1760 del Museo de las Américas de Madrid. Las perlas resultan ser el principal material de adorno corporal utilizado por las mujeres coloniales de la época. Las perlas de producción novohispanas fueron un producto que proporcionó ingentes ingresos en la economía de la colonia, siendo muy apreciadas por el público europeo, principal actor del nacimiento de la moda relacionada con su utilización a principios del siglo XVIII. El valor de una perla es muy variable, dependiendo de su tamaño, brillo, regularidad y tono. La iconografía de la época muestra cómo el material de este precioso objeto tenía que ser mucho más valorado que la forma de su representación, dado que los diseños de este tipo de joyas, de las cuales existían también imitaciones de cera, se repetían con mínimas variaciones a través de todas las clases sociales. Las imágenes de detalle y las obtenidas por microscopía óptica permiten reconocer la alta calidad de las perlas pintadas en la obra, indicando que el autor se preocupó por representarlas fidedignamente para resaltar su calidad. La dama usa un collar apretado y aretes, todos formados por un hilo de perlas.
Su valor iconográfico parece radicar justo en la transversalidad de su uso a través de todos los estratos sociales, como un elemento representativo de la esfera femenina en su totalidad. Los motivos de esta transversalidad pueden ser identificados en el recién inicio de esta moda, cuyo nacimiento se originó por medio de una forma de intercambio material y cultural internacional, cuyo uso universal se aceptaría según un nuevo espíritu basado en los principios de esta novedosa experiencia globalizante. Concluyendo, desde una perspectiva material, se puede identificar cómo la imprimatura del lienzo corresponde a una técnica heredada de la escuela andaluza, adoptada en el arte virreinal desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII, cuando empezó a ser reemplazada por imprimaturas de tonos verde-grisáceos. Además, las mezclas de colores en lienzo pueden relacionarse con una innovación técnica introducida en la colonia a finales del siglo XVII por pintores como Juan Rodríguez Juárez, Villalpando y Aguilera. Por medio de estos datos y su correlación con los elementos iconográficos, se puede afirmar que la dama con rebozo fue producida en la primera mitad del siglo XVIII. Sin embargo, dada la costumbre de mantener en uso algunas prácticas tradicionales en el ámbito de las escuelas pictóricas con mayor trayectoria, y considerando las mínimas y no lineales variaciones sufridas por las técnicas pictóricas coloniales entre finales del siglo XVII y las últimas décadas del siglo XVIII, para poder aclarar con certeza las dudas de fondo relativas a la fecha, el autor y los motivos que impulsaron la producción de esta pintura, se necesitaría de una mayor cantidad de obras estudiadas con técnicas analíticas que fueran tanto fechadas y firmadas por Juan Rodríguez Juárez, como de retratos y pinturas de castas que pertenezcan al círculo de los pintores activos en la Ciudad de México en el siglo XVIII. Desde una perspectiva iconográfica y como consecuencia de la falta de indicaciones relativas a fecha de ejecución, autor y sobre todo de datos relacionados con la figura retratada, las características figurativas y compositivas de esta obra imponen algunas consideraciones con respecto a su incierta clasificación entre los campos de la pintura de castas, del retrato privado o posiblemente de un ejercicio de tipo académico. Por una parte, la indumentaria usada por la dama refleja aquella de las españolas coloniales retratadas en las pinturas de castas y contrasta, por lo tanto, con la exhibida en los retratos oficiales de la época, producidos a pedido de una clientela aristocrática acostumbrada a exaltar su vínculo con el poder peninsular a través de la adopción de un estilo de vestimenta cortesano de ascendencia francesa, en el caso de las familias de origen español, o, al contrario, atestiguar la antigüedad de su linaje, por medio de un estilo indumentario vinculado a la tradición prehispánica exhibida en los retratos de la nobleza indígena. La falta de retratos oficiales comparables con la iconografía de la dama con rebozo pudiera, por lo tanto, considerarse indicativo de que su producción sea contextualizable en el ámbito de la pintura de castas. En esta óptica, la comparación de esta obra con la que se considera la primera serie, firmada y fechada por Arellano en 1711, que a diferencia de las series posteriores no presenta retratos de parejas o familias, sino de sujetos retratados individualmente y de medio cuerpo, podría ser indicativa de su producción por finales del primer cuarto del siglo XVIII como único ejemplar de una serie desaparecida. Sin embargo, la presencia de la cajita de rapé, exhibida por parte del sujeto retratado, parece estar más vinculada con las características iconográficas de la retratística oficial, donde se acostumbraba a caracterizar la individualidad de los clientes mediante la presentación de objetos de lujo, representativos de los gustos y de las inclinaciones de su clase de pertenencia. Los varios elementos iconográficos de carácter religioso e intimista identificados en la obra podrían en este sentido dar la posibilidad de que se pudiera tratar de un retrato conmemorativo nupcial. Conforme a los cánones de la producción pictórica, los retratos se acostumbraban rectangulares, y a partir de la primera mitad del siglo XVIII inició un modelo compositivo donde al interior del lienzo rectangular se pintaba una corniz de forma oval, interrumpida en la parte baja por la cartela descriptiva del sujeto pintado. Considerando esto, los varios puntos de repintes detectados en las zonas periféricas de la pintura pudieran sugerir que la obra sufrió un cambio, siendo su formato original rectangular. Finalmente, el carácter híbrido de esta obra, que presenta elementos típicos tanto de la pintura de castas como de los retratos oficiales, podría dar lugar a la última hipótesis, que insertaría esta pintura en el ámbito productivo de las academias coloniales, la primera formada por Juan y Nicolás Rodríguez Juárez alrededor de 1722 y la segunda encabezada por José de Ibarra en 1753. El principal elemento validante de esta hipótesis se basa en la presencia de la representación del desposorio indígena al interior de la cajita, tema pictórico ampliamente desarrollado por los pintores virreinales a partir de las últimas décadas del siglo XVII.
La presencia de esta escena al interno del retrato podría en efecto ser considerada como un ejercicio académico, enfocado a ilustrar, frente a las instituciones, la nobleza del arte pictórico y su carácter intelectual por medio del recurso al expediente figurativo barroco del cuadro en el cuadro, según la enseñanza de Rubens y de David Teniers. En tal sentido, al escoger una dama criolla como sujeto de esta obra, los pintores coloniales hubieran podido subrayar el valor tanto de sus capacidades artísticas, así como de su orgullosa pertenencia a la sociedad novohispana. Gracias.